claroscuro. Tenemos que agradecerle a Facebook las complicaciones que nos ha metido. Cortesía de Facebook. Los cortesías de Facebook. Y me acompaña una persona que para mí es un privilegio tener siempre en esta mesa, don Gastón Lambarri, un muy buen amigo. Paco. Una persona en la que tengo absoluta y plena confianza, no solamente como persona, sino como una mente pensante. No. Gracias. Que eso ya es decir en este país en estos momentos. Después de, Sí, ya es bueno. después de ver a un gracias. tipo que confunde el certificado de ¿Lo de su departamento? de energía limpia Bueno. con su teléfono celular. ya es Es para el dar tema pena. esta semana, ¿eh? Fíjate que el tema de esta semana, que creo que Bueno, hay varios. sí, que creo que mucha gente no ha entendido, es esta exhibición pretendida que ha provocado que el presidente salga a decir que los funcionarios públicos no deben trabajar en áreas de su competencia Durante 10 años, que creo que es una verdadera y soberana invitación a que le digan, pues róbense una lana para que puedan aguantar 10 años mientras llega, ¿no? Pero lo que detona esto es lo que dice don Manuel Bartlett Díaz en una conferencia de prensa donde de dice, lunes, ¿no? Que es la donde de sale a lunes, decir todo. donde dice que hay una serie de funcionarios públicos, además es mentira, Además sin pruebas, además al estilo del actual gobierno, pero además totalmente comprobable que es mentira, que es lo que me preocupa mucho más porque tienes a un grupo de funcionarios mintiendo Paco, ex es que no profeso. importa. Pues sí, no importa. La gente Pues es que eso nos acredita el nivel y la calidad moral de la gente que lo apoya. de nuestra sociedad. De nuestra sociedad en general. Sí, tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿eh? No, por supuesto que sí. Yo estoy más que nadie de acuerdo en eso. Y si me permite, porque eso es importante, ahí empezó todo, porque finalmente desde el viernes habían anunciado que el lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iba a ser dijo un el escándalo. viernes que iba a ser un escándalo. Los que pudimos y quisimos, pusimos mucha atención a lo que iba a pasar el lunes, y finalmente Bartlett, y además Bartlett, esto hubiera sido cualquier otro, pero Bartlett es el que va y habla de los que fueron sus jefes, sus compañeros, todo, él trabajó en estuvo en esos sexenios, fue gobernador, bueno, en fin. Lo más grave, Es increíble. y lo que mucha gente no sabe, es que Bartlett nunca le ha perdonado a Miguel de la Madrid que no le dé la candidatura presidencial, que le haya preferido dársela a Carlos Salinas. Y la gente no sabe que dos de los personajes que señala Bartlett, Cedillo. Luis Telles Cuencer Ok. y José Córdoba Montoya, son los operadores abajo, en tierra, de Carlos Salinas. La mano derecha, La mano izquierda de Carlos Salinas era Era Montoya, y operan para que la decisión sea para Carlos Salinas. Entonces, hoy, en medio de este escándalo que todo es el neoliberalismo, Es malo. déjate malo, cancerígeno para el pueblo, Pero, sí. el señor Bartlett decide que llegó la hora de cobrarle una vez más la factura a estos dos personajes. Y mete al presidente, que me imagino yo que ha tenido mucho tiempo para lavarle el cerebro con los temas de Salinas, en un tema en el que el único que quedó mal fue realmente el presidente, por permitírselo. Porque tú sabes, creo que la experiencia en la vida nos permite aseverar, que de Manuel Bartlett podemos esperar cualquier cosa, todo, ¿no? Sí. Y se lleva entre las piernas a varios otros tipos, ¿no? Y además aquí yo creo que lo que preocupa, y lo decías tú al principio, lo preocupante de todo esto es que tú puedas salir a tirar, y como dicen muchos de los editoriales a lo largo de la semana, ¿no? Es un escopetazo tras escopetazo que lanza el presidente de la República junto con quien le sigue el juego o lo malinforme o con el que haga equipo, no importa. Yo lo que sí creo, y lo creo al igual que hay algunas personas que creemos esto, es el presidente de la República sabe perfectamente bien que muchas de esas cosas ni siquiera procedían. Era mentira. Lo salió a comentar que lo acaba que a lo saliendo. mejor no era legal. Pero a lo que voy con esto es, pero lo sabe desde antes de que vaya a pasar esto. Yo creo, estoy seguro, es una actuación completa en la que eso, hay veces que se les pasa un poquito de tueste y ya se ve mal. Pero el presidente, desde luego que no puedo estar seguro, pero pues saben todo este tejimaneje y todo lo que están haciendo. Yo también creo que el que quedó mal fue el presidente. Pero ya no sé si ni siquiera eso es adrede, porque además ahí le funciona. La gente toma de perdón a todo.
no sé. Lo más, las mentiras. Eso es lo más grave del tema, porque mucha gente todavía no termina de entender que la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, nos va a terminar costando a cada uno 3,620 pesos. A la gente que vive en la Sierra Tarahumara o aquel indito que vive... No, ayer dijo que iba a costar menos de 100 mil pesos el secretario de Comunicaciones. De 100 mil millones de pesos, que no es cierto. No hay ni siquiera sumando los costos directos de la cancelación, te da para que sean menos de 100 mil millones de pesos, dijo el secretario. Y es mentira. Ayer en la noche, los que saben sumar y restar, le pusieron el grito en el cielo porque dijeron, oye, nada más que calcular la fibra E, que también anunció que ya la iban a pagar, de calcular los que tienen los bonos, de calcular todo, te vas a 150 mil millones de pesos, ojo, sin agregarle lo que va a costar el otro aeropuerto. Son 4,680 mil, 4,660 millones, sí. Ojo, de dólares. Ojo, de dólares, a 20 años a 20 va a años. pagar. Sí. Ni siquiera le sumaron los intereses. No le han hecho nada. Es mentira. Y hoy, todavía en la mañana, el presidente sale a decir, no, nos hemos ahorrado 5,000 millones de pesos por el huachicoleo. Hemos evitado una merma del Estado de 5,000 millones de pesos por el combate al robo de combustible. Sí. Que te lo compro, digo, ok, te lo ahorraste, pero ¿cuánto te costó? Banamex. O sea, es muy fácil decir me lo ahorré, porque yo también ahorita puedo ir con mi esposa y decirle, oye, hoy decidí no invitar a Paco a desayunar, así que felicítame porque me acabo de ahorrar 400 pesos. Pero eso no significa que en todo lo demás esté funcionando y que el que yo me haya ido a tomar ayer no traiga yo un déficit de lana. Claro. Entonces, si te digo, oye, no invite a Paco, claro, no me deberías aplaudir por eso, sino por decirme cómo están tus cuentas. Claro. Y eso es lo que nadie está haciendo. O, bueno, no nadie, pero algunos no lo están haciendo. Banamex saca un documento muy interesante la semana pasada, donde dice que el monto total del costo a la sociedad en las zonas donde no hubo abasto de combustible es de 30,000 millones de pesos que pagó la sociedad. Claro. El tipo que no pudo llevar la fruta al mercado. Al que se le echó a perder la fruta, al tipo que no pudo llevar la mudanza que ya lo habían contratado, al tipo que no llegó a trabajar y que lo corrieron del trabajo porque ya era su tercera y ya era su última oportunidad. Todo ese tipo de cosas no lo está viendo la gente. Y creo que también como sociedad, tenemos una deficiencia en enfrentar al presidente. Yo creo que es ignorancia de todos nosotros, no de todos, pero de muchos de nosotros, ¿no? Pero política no nos gusta, nos dijeron que la política era fea, meternos en los asuntos públicos no es, como dicen los jóvenes, no es cool. El problema es que no entendemos bien qué es lo que está pasando y eso nos complica un poco el debate, ¿no? Mira, Gastón, el hecho de que tú no manejes dólares no quiere decir que no te afecte una devaluación. El hecho de que tú no tengas papeles de inversión en algunas empresas no quiere decir que no te afecte cuando cae la bolsa. Desgraciadamente, es un tema recurrente en el que nos falta tanta información o ha habido tanta necesidad de que te dosifiquemos la información que la mayoría de la gente no termina de entender que cada cosa que hace un gobierno, cada acción nos afecta como personas. Hoy leía yo a Raimundo Rivapalacio y cuenta, aparte de que cuenta este interlineado de Manuel Bartlett, nos habla que terminando la rueda de prensa de lunes, Manuel Bartlett agarró su folder que ya había platicado con el presidente y se fue a ver a Ursúa, el secretario de Hacienda. Y llega y le comenta, oye, ya platiqué con el presidente, hicimos esta exposición hoy, no sé qué, no sé cuándo, aquí están mis proyectos. Le dice, oiga, señor secretario, señor director, ¿sabe usted que en la ley de egresos del gobierno federal no aparece la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué? Porque es una empresa autónoma del gobierno federal y tiene que buscar la manera de cómo producir su propio dinero. A ver, le dice, muchachito, esta es una empresa estratégica del gobierno federal y por lo tanto me tienes que dar dinero. Incluso pide prestado para entonces. Y le contesta el secretario de Hacienda, a ver, señor director, usted es responsable de que no falte la luz en este país
y yo soy responsable, por instrucción del presidente, de no volver a endeudarlo. Así que vea usted cómo le hace con el tema, porque aquí no va a haber un peso para Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ves lo desfasado que está la visión de un personaje que tiene 86 años, y no lo digo porque yo creo que no tenga capacidad, es no, un no, tipo no, muy capaz. No, y yo creo que Pero la gente mayor tiene muchísima cosa que aportarnos, Sí, desde luego. Y además siempre fue un tipo capaz, de moral distraída, pero capaz. Flexible. De moral Flexible. juguetona. Juguetona. De moral muy juguetona, pero pues eso no te quita lo inteligente. Claro. El tema aquí es que esto mismo se está repitiendo en Comisión Federal de Electricidad, está en Pemex, Pero en déjame los ir un órganos paso atrás. reductores. Fíjate que yo creo, rectores. Paco, no sé qué opines, pero en conceptos tan básicos como cuando escuchas en las noticias decir que los empresarios son los responsables de crear empleos en este país, si lo razonas un poquito, te das cuenta que yo no conozco ningún empresario que llegue el lunes y diga, me muero de ganas de contratar gente esta semana, voy a ver cómo le hago para contratar gente esta semana. Y pagarles bien. Y pagarles bien, además. Eso no existe, pero sin embargo existe ese cliché que todos lo repetimos. No, es que el sector productivo es el que genera los empleos. No, los que generamos los empleos somos la clase media. Cuando a la clase media le pagan un buen sueldo, y entonces te vas a ir, no una vez al mes a un restaurante, te vas a ir 3. Claro. Y entonces empiezas a mover la economía de tu colonia, mueves la economía de tu municipio, de tu estado. Pero todo empieza en la sociedad. No son los empresarios. Cuando en el restaurante todos vamos a comer más seguido al restaurante, el restaurante va a necesitar más meseros. Y entonces no le va a quedar de otra al empresario más que contratar gente. Lo que tenemos que promover, y ese es el problema, desde esos conceptos tan básicos de cómo funciona la economía, nos cuesta trabajo entenderlos porque nos han engañado durante muchos años. Priistas, panistas, perreístas, todos son iguales, pero nos han engañado durante muchos años. Y ahora lo que está sucediendo es que pues no tenemos el bagaje, el conocimiento de de los básicos del funcionamiento de la administración pública, de la economía, de la política. No lo entendemos porque durante muchos años nos dijeron que eso era feo. Y hoy no podemos emitir juicios medianamente fundamentados para decir, oye, si lo que está diciendo el señor es mentira, están cometiendo errores. Yo no digo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, sea malintencionado. Eso no me preocupa, yo creo que sí, pues ha de tener en su... pero de buenas intenciones está empedado el camino al infierno. No así, nos va a dejar instituciones muy débiles. Están debilitadas las instituciones. Estas comisiones, como la Comisión Reguladora de Energía, nacieron en los 90, cuando el mundo nos exigió que le pusiéramos un freno al gobierno, claro, y que hubiese instituciones no solamente autónomas, sino independientes, que nos permitieran a nosotros evitar la corrupción que había en el gobierno, porque se entregaban contratos, se entregaban todas las cosas y no había un cuidado en lo que se hacía. Venir a decirnos hoy que la Comisión Reguladora de Energía es un monstruo en el que se entregaron contratos a todo, yo creo que la señora González de la colonia, de las 5 colonias, o el señor Pech, o el señor Castillo, que vive allá en Cuicuilco o en Tlatelolco, pues a lo mejor lo entiende porque el señor no sabe nada de esto. Pero la única manera de meter al gobierno, que es lo que hemos estado tratando todos estos años como sociedad civil, a regularlo y a evitar lo que hacía abusos, lo que hacía Miguel Alemán, lo que hacía Díaz Ordaz, el gran fraude que cometió Luis Echeverría con el Infonavit y con el primer préstamo que nos hace el Banco Mundial para vivienda, los grandes atrocidades económicas que cometió López Portillo. La única manera de evitar que eso siguiera pasando era buscar regulación y que fueran entes independientes y privados de la sociedad. Y déjame irme un paso atrás, porque entonces para cuando acabas de decir lo que dijiste, ya te llegaron por lo menos unos 30 mensajes a tu Facebook, a tu inbox, diciendo, ¿y por qué no te quejabas igual cuando estaban los otros gobiernos? Porque eso nos está pasando a todos los comunicadores, ¿eh? A ver, ahora abres la boca y dices, oye, esto del CRE te van a decir, oye, ¿y por qué hace 3 años no dijiste nada? Yo, toda mi vida, yo trabajo en esto desde los 18 años. No sé. Voy a cumplir 56, a lo mejor no se me ve. No de trabajar en esto, de edad. De edad, 56. Puedo presumir que tengo 38 años dedicado a esto.
Y no lo presumo porque además me encanta, te soy honesto. No sé. He tenido en mi vida profesional como periodista 2 órdenes de aprehensión por haberme metido a desnudar temas de corrupción y haber acreditado con evidencias cómo se robaban la gasolina que le mandaba el gobierno federal y todos los demás subsidios que le daban a los gobiernos, que no tenían ninguna regulación y que se los mandaban a libre albedrío del que lo mandaba, y el otro lo usaba pues no mucho para satisfacer las demandas de la gente, ¿no? 2 órdenes de aprehensión. Me han esperado en un palacio de gobierno citado por un gobernador y me han molido a golpes sin que yo metiera las manos porque no quería yo justificar, ¿no?, la defensa para dejar plena constancia de que fui agredido sin que yo me tuviera nada que ver. Entonces, te sale un tipo que tiene 15 días, o 15 semanas, o 15 meses, que como se metió a la campaña de López Obrador, cree que todo lo que está viendo es neta del planeta. Entonces cree que puede tener la calidad moral profesional para decirte a ti, oye Gastón, lo que te lo dicen, chinga tu madre. Sí. Esto no es correcto, cabrón. Este cabrón nos va a sacar. Bueno, espérate. Ya, esta historia, yo no sé si la hayan vivido todo el mundo. ¿Te acuerdas la gran crisis del 68? Porque fue política. No, bueno. La del 71. Eso desde antes ya traían problemas. Ya y traían luego problemas. el 71. Y luego el 71 con el halconazo. Pero entre esas dos, Díaz Ordaz le transmite el poder a Echeverría en medio de una crisis económica. Que no se dimensiona. Que no se dimensiona porque estaba muy caliente el tema político, la Liga 23 de septiembre, todos los desmanes de los muchachos, de evitar que entrara el comunismo maligno en este país. Estados Unidos por evitar los de acá. Los de acá, los de Bahía de Cochinos, de Vietnam, Corea del Norte, todo el rollo. Echeverría le traspasa el poder a López Portillo en medio de una gran crisis que el señor disfraza haciéndonos creer que somos multimillonarios y que vamos a tener que administrar la riqueza, ¿no? Cuando descubrimos el Cantarell. ¿Qué es lo que estamos padeciendo hoy? El Cantarell, que fue la nave nodriza para amamantar a todos los becerros, pues se quedó sin leche. Pero es la sociedad. Yo insisto, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, en Alemania, en Finlandia, hay tantos países que la moralidad de la ciudadanía se refleja en la forma de gobierno? Y entonces cuando hay un desvío, la gente, no toda, pero la gente se pone mal. Oye, ¿tú crees? Y se levanta. Aquí nos quejamos cuando no nos salpican. Los que se quejan son los que no salpican. Hoy en la mañana tuve el gusto de entrevistar a don Martiniano. A Martiniano, que fue mi jefe en el diario de Yucatán. Y a Rafael Gómez Chile. Los sentamos ahí en la cabina de radio y estamos hablando del chayote. Entonces, que decíamos, ¿cómo es posible? Los que se quejan es porque no están recibiendo dinero, no en todos los casos. Pero se convierte en un problema porque la sociedad se queja cuando no la salpican, incluso a veces cuando la salpican, como pasa con muchos periodistas también se quejan de todo. No se quejan de todos modos, porque es poco. Ese es el problema. No, es poca la salpicada. Sí, es poca la salpicada. Sí, porque estábamos hablando de los portales y todo eso en la mañana. Pero a lo que voy con todo esto es un problema social. Yo no creo que sea culpa exclusivamente de la gente de poca moral que está trabajando en la política, porque gente de poca moral hay en todas partes, en los hospitales. La sociedad, el problema lo tenemos nosotros, porque permitimos que pase eso. No, creo que más que permitimos que pase eso, nos quejamos cuando no nos llega. Bueno, claro. Entonces cuando te llega el mal a ti, entonces sí te das un escándalo. Exacto. Y entonces cuando tú ves que el otro se aprovecha de tantas cosas, dices tú, es un hijo de la tal por cual, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira, hoy en la mañana... Con el pensamiento interno de chin, ¿y por qué no fui yo? Claro. Hoy en la mañana nos mandaban un mensaje allá a la cabina, decía, eres un chayotero, porque cuando estaba Enrique Peña Nieto, tú no te quejabas y le decías, señor presidente, y ahora nada te parece. Todos tenemos derecho por lo de la regresando al tema, por lo de la diseñadora de modas estaba al frente de la seguridad, de la de la bioseguridad del país. Sí. Decía, aquí cualquiera, con Andrés Manuel están cambiando las cosas, está haciendo todo diferente. Y cualquiera puede ser. Ese es el problema. El problema es esa polarización que yo creo que el presidente de la República la está promoviendo todos los días, aclarando que cualquiera que no piense como él es neoliberal, pero le está o rebotando. Es conservador. No lo sé.
Yo creo que le está rebotando, que todavía no vemos la consecuencia, porque tiene aceptaciones del 86% según el Financiero. No podemos decir que le está afectando si estamos así, ¿eh? 70 y tantos % según lo que dice Mitofsky. Yo creo que al final, de una forma u otra, sí le está afectando, porque la gente lo está dimensionando. Y creo que lo único que está haciendo es fortaleciendo a la gente que ya no votó por él. Y hubo mucha gente, a ver, somos 90 millones de electores lo que hay en el país. No, hay 60 millones que no votaron 40, por él. 60, como 50, 60 millones. Que no votaron por él. Entonces, yo creo que toda esa gente ya estará pensando hoy, y un buen segmento de los que sí votaron por él, diciendo, chin. Te voy a contradecir Sí, no se refleja todavía. Exacto. Hay un fenómeno que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, lo del cierre del gobierno hasta mediados de febrero, que es el cierre del gobierno gringo más largo de toda la historia. Que además debe venir otro en 5 días. Ya no falta nada, pero bueno, con todas esas consecuencias. El tipo está en los cuernos de la luna. Los que están en los medios, les pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros. Oye, es que seguramente la gente ya se dio cuenta que Donald Trump, pues, no es lo que se esperaba que fuera. Bueno, la discusión, el otro día escuchaba yo a un periodista gringo que decía, a ver, en una mesa de discusión decía, no, la noticia no es si bajó 3 o 4 puntos ahorita la aceptación, porque está, en el caso de Donald Trump, siempre está entre el 35 y el 45% de aceptación. No se ha movido de ahí ni un ápice. La noticia no es que Andrés Manuel López Obrador pueda bajar 2 o 3 puntos. La noticia es que no baja lo que debería bajar ante las, para no decir malas palabras, pero ante las pendejadas que está haciendo. Exacto. No lo quise decir así, pero no baja. La noticia es esa. ¿Qué nos está pasando? Imagínate tú no sé. Que, por ejemplo, el señor Jiménez Espriu le aparece su departamentito en Houston. Y dice, no, pero pues sí lo declaro, pero que no es mío. Y le dice, no, en el 96 sí era tuyo. Cuando ibas a entrar aquí, lo pusiste a nombre de tu mujer. Sí, pero la empresa a la que está direccionado, pues usted es el único director. Sí, pero yo ya no tengo las acciones, ya se las di a mis hijos. Sí, se las di hace 15 días. No, es que nos quieren ver la cara. No, entonces cada cosa que dice, se la están tirando en la cara a él. Todo lo que dice es mentira, estás mintiendo. Y el señor sigue incólume en su posición. La señora, ¿qué debe llevar a una persona como Olga Sánchez Cordero? Casada con un notario, ella notaria, con toda una vida profesional en temas de derecho, una persona que además hizo una carrera muy exitosa, muy respetable en el tema judicial. ¿Qué lleva a una señora como esa a ocultar que tiene un departamento de $11 millones en la mejor zona residencial de Houston? ¿Qué lleva a esa persona a ocultar lo que con su trabajo trabajado, con sus 100 años de trabajo desde su marido ha tenido? Nunca nadie le puede reclamar a Olga Sánchez Cordero que es pobre. Nadie. Y nadie le puede decir que lo haya heredado. Tampoco le pueden decir eso. ¿Por qué te avergüenzas lo que has conseguido en tu vida? Yo te voy a contar una anécdota. La primera vez que la cuento en público. Una gobernadora de Yucatán, no voy a decir nombres, me invita un día a su oficina y me dice, ya sé que van a inaugurar la agencia de noticias de Proceso. Sí, señora, así es. Ya con eso dijiste, ¿quién es? Digo, y me invita de la manera más gentil a que yo le diga cuánto le costaría que mis anteojos viesen con una prístina claridad la buena obra de su gobierno. ¿Y cuánto cuestan esos lentes? Pues eso fue lo que me pidió. ¿Cómo los quiere usted? Así medio oscurones, claritos, transparentes. ¿Cuánto cuesta? Yo te los consigo. 200 millones de pesos. Debe ser una broma, me responde. Le dije, sí, yo también creo que es una broma. Me estoy faltando al respeto de esa manera. Yo creo que es una broma. No me quiero poner de ejemplo. No, pero es que el poder así ha funcionado muchos años aquí. Pero, y a muchos los ha deslumbrado, ¿sí? Oye, en mi familia, mi abuelo fue 5 veces presidente municipal. En Tabasco, en la época de Tomás Garrido Canaval. Imagínate qué época. Mi madre fue su heredera universal.
Uno de los estados más ricos. Más ricos mi mamá tuvo que esconderse en una piragua, salir debajo de unas redes y todo el rollo de su pueblo natal, de Villahermosa, escondida, porque le iban a matar sus familiares, porque era heredero universal del abuelo. Y todos querían manejar la fortuna del abuelo. Habemos gente que no nos seduce el dinero. Sí, no. ¿Estás de acuerdo? Y además, y me regreso tantito a lo que dices de Olga Cortero. O sea, de Olga Cortero, o sea, finalmente, qué lástima que alguien que tienes en tan alta, no estima porque no la conozco personalmente, pero con cierto grado de admiración. ¿De admiración? Que de verdad. Sí, mis respetos. Pasa esto. ¿Por qué? ¿Por qué mentir? Porque somos los que provocaron que se escondiera para poder salir con vida ¿era tu abuela? A tu abuela, a mi madre. A tu mamá. Sí. Somos nosotros. Mi madre tiene 92 años. Y somos nosotros los que hacemos eso. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿por qué te tienes que esconder? Esa es la pregunta. No les estamos permitiendo la honestidad porque entre nosotros no la toleramos. ¿Por qué? Porque en su percepción, admitir que en su código de valores, departamento en Houston que vale 1, 2, 3, 4, 5 millones, pues lo que sea, se ve mal. ¿Pero por qué se va a ver mal? Porque nosotros lo Porque el vemos mal. presidente está tratando de hacernos creer a todos Sí, que el producto de tu trabajo honesto es algo que no puedes presumir. Y velo, quiere anclar a 20 personas, 20 y tantas que son los miembros del gabinete en primera línea, 10 años a no trabajar. ¿Y él lleva cuántos años viviendo de no ¿Cuál? sabemos de qué? 18 o 20, no lo sabemos. En Campeche, en Yucatán, en Jalisco, en Baja California, en Nuevo León, hay gobernadores cuyos funcionarios de primer nivel jamás volvieron a dar un golpe. Sí. Y son señalados por la sociedad para decir, oye, ¿y tú qué pasó contigo? Y eso era lo que estábamos combatiendo hasta ahora que el señor llega a decirnos ahora no van a poder trabajar. Que no van a poder trabajar. Ahora, entiendo que no puedes trabajar en el área de tu desempeño, ¿no? Si tú eres secretario de energía, por ejemplo, tienes que esperarte un año para poder trabajar porque cambian las circunstancias en la que tú fuiste secretario. A lo mejor cambia de gobierno y todo el rollo. Trabajar en lo que sea. En lo que sea. ¿Y los 10 años son? No. Ahora 10 años no vas a poder trabajar en tu área de expertise. Y si eres experto en varias cosas, peor. Entonces dices, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Yo soy el jefe de gabinete, ¿en qué va a trabajar? ¿De qué va a trabajar? Imagínate. Pero además allá hay un grave conflicto de intereses. El señor Alfonso Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, es el único que está surtiendo de todas las plántulas a este país para todo el tema de los árboles, que son cientos de miles de millones de plántulas que se tienen que sembrar, ver cuáles, la plántula es una vez que ya brotaron, cuántas brotan. Imagínate, sí. Y no hay ni un concurso, ni nada. Y no hay necesidad, y el presidente sabe que no pasa nada. Eso es lo que más... Porque la gente decía en campaña, bueno, ya que nos robe otro, ¿no? Entonces decía, no, espéreme, dije, yo no quiero que me robe nadie. Mira, yo no dudo que haya algunas cosas que él venga a poner orden, yo no dudo que la corrupción, yo espero que sí baje y va a haber consecuencias por todo lo que están haciendo. A mí lo que me preocupa es no respetar la ley. Somos una república porque el país se basa en la ley, porque tenemos una constitución que es la que rige todo el comportamiento. Sí, y un federalismo que se basa en un federalismo. Una serie de leyes y todo el rollo. Vivimos bajo el imperio de la ley porque decidimos hace muchos años hacerlo así y somos un país independiente que así se formó. Pues ya no lo estoy seguro. A mí lo que me preocupa es eso. A mí lo que me preocupa es que puedas cambiar el reglamento porque trajiste unas pipas y en lugar de traerlas de doble rodada, te trajiste unas pipas sencillas que la ley mexicana prohíbe que las puedas usar para entonces vamos a modificar la ley. Entonces cámbiale a la ley. Eso es lo que a mí me asusta, la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Ese ejemplo, perdóneme, a lo mejor ya lo oyó usted de mi boca, pero se lo voy a volver. ¿Cuál era la gran diferencia que había entre un partido de Estado como el mexicano, que mantuvo el poder, lo ha mantenido en algunos estados casi 90 años, contra las dictaduras chilenas, las brasileñas, las argentinas? ¿Cuál era la diferencia? Pues que cambiaba nada más el que estaba ahí en la puerta nada más. Que el PRI tenía esa gran capacidad para generar complicidades.
En cambio, las dictaduras militares, las dictaduras esas de facto, te mandaban espiar, te perseguían y todo. El PRI fíjate que el PRI, cuando ya no pudo sostener a los partidos de oposición a raya, proscritos como los tenía, les abrió la reja. Y ve lo que ha pasado. Una vez que cuando en la ley de Reyes Heroles, que en la época de López Portillo, se le abre la franja a la izquierda, vienen los permisos, vienen las amnistías y todo lo demás, la izquierda como la conocemos se convirtió en parte del ejercicio político normal y de las complicidades del reparto de dinero. Y yo lo que creo también es que, a diferencia de las otras dictaduras, es que no siempre tenías a una sola persona que concentraba todo el poder. Las cambiaban. El sistema priista, la maquinaria priista, es una maquinaria que funciona. Ya robaste, siéntate. Y funciona bien. Digo, bien, entre comillas, pero al final del día, el presidencialismo bajo el PRI hizo que México se desarrollara con todos sus defectos. Yo no soy priista, con mucha corrupción, con todo lo que quieran. Sí, bueno, y injusticias. Tuvimos un presidente que era socio de Al Capone en los casinos de Baja California, por ejemplo. Ahí digo, no hay mucho que discutir. Pero lo que sí es que ese sistema dejó de funcionar. Eso me queda muy claro. Y dejó de funcionar hace ya varios años. Y yo no creo que haya dejado de funcionar. Cuando llegó Fox, en eso estábamos tratando. Cuando llegó Calderón. Retomar con Felipe Calderón y todo. Y de repente, que no supimos arreglar. Nos aparece Peña Nieto. Pues sí, nos ilusiona o ilusionó a muchos. O alucinó a muchos. Acabó haciendo algo que aparentemente en un principio era bueno. Oye, Andrés Manuel lo está haciendo peor que Peña Nieto. Sí. Propone a un tipo, a José Agustín Ortiz Pinchetti, como fiscal electoral y propone a su mujer como ministra de la Corte. Imagínate cuando esa ministra reciba de su marido un expediente, ¿cómo lo va a resolver? Y es lo que la gente no está viendo. Lo que yo creo que tampoco están viendo a nivel sociedad, algo que me vas a decir que es bastante lógico y bastante sencillo, la gente no está reaccionando porque nadie le está explicando que todas las torpezas que se están cometiendo nos va a pegar a nosotros como país. Lo de Pemex. Pemex debe 106 mil millones de dólares. El petróleo más endeudado del mundo. Debe 106 mil millones de dólares. La deuda externa de este país es de 96 mil millones de dólares. Pemex debe más que lo que debe la deuda que todo el país. Imagínate cuando los bonos de Pemex se conviertan en bonos chatarra, que están a nada, y no haya nadie que le quiera prestar a Pemex o que lo descalifiquen para ser una empresa medianamente solvente. ¿Qué va a pasar con la economía del país? Sí, pero ya estábamos muy elevados. O sea, nada más la bajada de calificación de los bonos de Pemex, que los pasaron de BBB a W menos. Y además con la aclaración de que tenía, además, me acuerdo que la frase es con tendencia negativa. Ahí hay una frase que además dice. Y bajando. Y bajando. Nada más en ese movimiento, la cantidad de miles de millones de dólares que nos costó ese movimiento, porque en el momento en que te bajan esa calificación, los intereses suben. Porque el pago de interés es un riesgo. Entonces, dependiendo si confío en ti, te cobro más intereses o no. Que es exactamente el mismo tema. Tenemos un problema muy grave con el tema de Pemex, que, ojo, era un tema que iba a estallar en algún momento, era cuestión de tiempo. Porque además aquí, y sí muchas veces te puedes preguntar, bueno, y José Antonio Meade, por ejemplo, que estaba en Hacienda, ¿por qué no hicieron nada? O sea, ahora que ves esto del guachicoleo, de que todo el mundo está metido, de que resulta que era negocio de Pemex, es una vergüenza. Descubrir lo que era ha sido para mí, por lo menos de manera personal, es una vergüenza. Mucha gente sabía que eso sucedía, pero estaban todos coludidos. La pregunta es, y ahora déjame ponerme de abogado del diablo del otro lado y decir, ¿y qué entonces esperábamos si José Antonio Meade llegaba? ¿Qué hubiéramos esperado? ¿Continuidad? ¿Nada más empujar la lata para que después tronaran las cosas? ¿O si es el momento de que pase todo eso? No lo sé. Estoy en ese momento de confusión en el que yo te podría decir ¿qué opción teníamos? Esa era la única. Los mensos 10 años. Claro. Pero en algún momento iba a tronar la bomba. Yo no creo que haya nadie con 5 centavos de raciocinio que diga está mal que el combate a la impunidad. No, está mal que hayan combatido el huachicoleo. Está mal. Ahora que van a empezar con eso. Lo de la luz, te voy a explicar. Va a pasar un año y vamos a empezar a tener cortes de energía eléctrica.
Eso va a pasar. Eso es gravísimo. Ya de por sí aquí en la Eso va a pasar. con hilitos. Exacto. Y va a pasar no porque yo lo quiera, sino porque esos ductos de gas que se firmaron los contratos y que sabían que el contrato especificaba que aun cuando no te suministraran el gas, tenías que pagarlo, es un problema de Estado. Ni siquiera es un problema de López Obrador o de Enrique Peña Nieto. Es un problema por la fragilidad. Ahora, ¿lo puede resolver Andrés Manuel? Por supuesto que lo puede resolver. El principal señor que hizo todo eso, lo tiene ahí sentado como presidente de la Cámara, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Ese señor le pidió 60 millones de pesos a los de Canadá para no bloquearle. Y como le dijeron, no, en Canadá la ley es muy estricta. Si nos sorprenden dando un moche, nos vamos a la cárcel todos. Y luego encontró, entonces afílate a este sindicato, no. Y no sé qué. Entonces, como no aceptaron ninguna de las condiciones, le pararon el tema. Yo te quiero preguntar, y no es que yo justifique lo que hacía el gobierno anterior, que creo que todos estábamos hasta la madre, es la palabra más suave que puedo encontrar de lo que pasaba. Ahora, ¿tiene calidad moral el presidente para decirle a la gente que no ponga un diablito? ¿Tiene calidad moral el presidente para decirle que no le bloqueen los pozos petroleros? ¿Tiene calidad moral el presidente para decirle a toda la gente que no se le manifieste en contra y todo? Yo creo que no. Entonces aquí tenemos un pequeño gran problema. A los luchadores sociales, ¿en qué momento se convierten en autoridad y en qué momento empiezan a descalificar lo que ellos hacían y que son motivo de lo que los catapultó a llegar a donde están? Es verdaderamente... Sí, es confuso. Ha sido parte de nuestra sociedad. Confuso para, yo supongo que para todos. Insisto, la mayoría, como lo decíamos desde el principio, la mayoría está muy contenta y cree que tiene mucha fe en que las cosas van a cambiar. Me llama la atención, oye, apenas llevamos 2 meses y un poquito más, y de veras se siente como si llevábamos años con esta presidencia. De verdad es de llamar la atención. Decía un comentarista de ahí que sí, antes venía yo muy animado a dar las noticias de deportes. Dice, y yo no sé nada de política ni me meto mucho en el tema, pero lo mío es deportes. Dice, pero no sé por qué tengo 56 días, 56 dijo la cantidad de número de días de que lleva el presidente. Sí, son 50 y tantos. 50 y tantos. 70 y tantos. 75 días. En los que vengo con miedo. Porque ahora me dan miedo las mañanas, dice. Me dan miedo las mañanas. Y esa fue la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar en el país. Por lo menos antes tenía yo una idea. Dice, pero ahora no tengo idea de lo que va a pasar en el país. Así decía mi abuelo, México es tan grande que se recupera mientras los políticos duermen. Entonces, todo lo que te gastas el país de día, afortunadamente duermen los políticos y entonces México alcanza a recuperarse. Y vamos a tener que, yo lo que creo es que son momentos en los que la sociedad nos tenemos que volver más responsables sobre la política de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Creo que tenemos que empezar a hacer la diferencia. Tenemos que empezar a preguntar. Tenemos que entender, porque además en este país no se puede debatir, porque debatir significa pelear en mexicano. En mexicano. Y la gente no está acostumbrada a que le digas, oye, yo no pienso como tú, y que podamos construir algo juntos. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer como sociedad, nos urge, sobre todo por lo que puede venir, porque muchas de las decisiones que se están tomando van a provocar movimientos que no son del todo agradables para la economía del país, para la sociedad, y va a haber consecuencias y las vamos a tener que pagar. Ojalá todo salga bien, es lo único que podemos desear, que todo salga bien, pero como están las cosas, como van, con una economía internacional también emproblemada, con por lo menos un año y medio de tormentas económicas en el país, con China y Estados Unidos peleándose comercialmente, subiéndose los aranceles, metiendo en problemas a muchas economías. Hay algunas cosas que nos podrán convenir como país y otras que no, pero eso tiene nervioso a los mercados. Y cuando tienes una economía que no es lo suficientemente robusta. Ni atractiva. Que eso es lo que te hace perder toda la robustez que te puedas imaginar. Claro.
lo pagamos nosotros que estamos aquí. Con todo más caro. Exacto. En la Con una colonia crisis. Ginerés o donde sea. Ahí nos pega a nosotros. Mira, decía Sergio Sarmiento en su columna de ayer, dice, ahí es el gasoducto Ramal Tula, que al que le faltan solamente 1.6 kilómetros. O sea, no le falta nada al tipo, a esto. La construcción a cargo de la empresa canadiense ATCO está detenida desde 2015. Un político hidalguense, Julio César Ángeles Mendoza, ha sido principal responsable. Originalmente era miembro del partido Encuentro Social. Después pasó a Morena. Primero amenazó a la empresa con detener el gasoducto si no contrataba a un sindicato en particular. Después interpuso amparos a nombre de ejidatarios, a pesar de que, como él mismo reconoció en una entrevista que le dio a Reforma, ya se habían liquidado, ya habían recibido su pago acordado. ATCO, la empresa, ha acusado a Ángeles Mendoza de haberle pedido 60 millones de pesos a cambio de permitir continuar el gasoducto, ¿no? La empresa señaló que los temas legales de Canadá, ¿no? El presidente no tendrá dificultades para localizar a Ángeles Mendoza, al menos para que le pida una opinión, ¿no? Este señor actualmente es legislador por Morena, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que seguramente debe haber llegado al cargo con el apoyo de toda la gente a la que motivó a que bloquearan los ductos. Y vuelves otra vez, nos regresamos a las administraciones anteriores. Tenían hecho esto un verdadero asco. El país estaba hecho un asco. Y sigue. Como decía, un día Carlos Salinas se queja. No, Ernesto Zedillo. No, Pedro Aspe Armella, que es. Carlos Salinas ha estado en este estudio, ¿no? Sí, aquí ha estado. Pedro Aspe se queja. No, Ernesto Zedillo se queja de que la economía que le había entregado Carlos Salinas estaba detenida con alfileres. Y le contesta a Carlos Salinas, bueno, entonces, ¿para qué se los quitaste, no? Claro. Creo que al final lo que estamos viendo hoy es esto. Yo estaría plenamente de acuerdo si el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, dejara de mentirnos. Lo que yo creo que estamos viendo son 5 meses de transición después de que ganó. 75 días de gobierno efectivo. Y creo que en ningún momento de ese periodo, ninguno de sus colaboradores, funcionarios, ha hecho la tarea. Tuvieron 5 meses para meterse a revisar las guarderías. Y si encontraban 8%, 3% de guarderías que funcionaban mal, en ese momento que tomaban posición, decir, oye, esa guardería, vamos a someterles a revisión, suspéndeles los recursos y todo. Y dices, bueno, está bien. Ok, hicieron su trabajo. El director de Pemex, es agrónomo. No hay que pedirle peras al olmo. Pero si se hubiera rodeado de gente eficiente, hubieran hecho un diagnóstico que les hubiera permitido ver qué ductos estaban siendo complicados y el primer día de gobierno mandar al ejército, mandar una serie de previsiones para resolver el problema y evitar el desabasto. O comprar la primera orden de gobierno federal, vamos a comprar las pipas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar aquí y se va a volver un despapalle el tema. Y luego está toda la historia que tampoco se sabe muy bien los gringos insisten, nos dejaron de comprar petróleo. Les dejaron de comprar gasolina. Gasolina. Lo han estado diciendo a lo largo de los meses. Ni siquiera la información está clara. Hay una página en internet que es la que lleva el control de todo el tema de ventas, donde vienen las ventas. Y sí están abajo. Y con todo esto lo que voy es, va a haber algunas cosas que le van a funcionar bien al presidente de la República, seguramente, ¿no? Lo del huachicoleo pues, levantó muchos gustos. Lo que le va a funcionar muy bien. Hay algunas cosas que le van a pegar como lo de las guarderías. O sea, hay cerca de 370,000 niños ahí, sí. Que los padres los dejan ahí para poder ir a trabajar, padres y madres. Pero porque son irresponsables, Gastón. Que se cumpla su responsabilidad. Lo que le va a funcionar bien al presidente, oye, cuando te lo digo, es que toda esta actitud, que yo creo que está perfectamente bien medida, de generar clientelas políticas, le va a servir para el 2021. Sí, claro. Y mucha gente te viene y te dice, no, es que el presidente no va a estar en la boleta. Por supuesto que va a estar en la boleta. Vas a estar allá calificando su gobierno y diciéndole si se quiere que se quede o no se quede. Sí, claro. Lo que la gente tampoco ha visto, no quiero ser pitonizo ni tampoco tener bola de cristal, es que después de esa consulta, el presidente va a exigir que esos resultados se metan al Congreso y los avale el Congreso. Y lo que van a interpretar del nuevo periodo es que le van a facultar al presidente un nuevo periodo
de 6 años. Entonces ya vas a tener un presidente de 9 años. Y la siguiente consulta, otros... Eso y dicen, se va... No solamente eso dicen. Hay una encuesta que se hizo por SDP Noticias el día de ayer, se dio a conocer el resultado, en el que por primera vez preguntan qué les parece si el presidente se reelige. Y el 52% de la gente dice que le encantaría. El presidente en una gira en Veracruz, perdónenme, la verdad es que sí me gusta mi chamba y sí la hago. En Veracruz se fue al tema este de los arbolitos. Sí. Y en algún momento de la plática habla con la gente y dice, hay gente que les dice a ustedes que yo me quiero quedar en el gobierno. Yo no me quiero quedar en el gobierno. Porque yo soy partidario de lo que decía Madero. Sufragio efectivo y no reelección. Es eso, le dicen. Yo no me voy a quedar. Sin embargo... Eso decía Porfirio Díaz también, no reelección. Aquí estamos hoy para el problema de árboles y no sé qué, y se cambia. A ver, ¿usted cortaría un cedro a los 6 años cuando apenas está en crecimiento? Usted cortaría... ¿Eso hizo? Y empieza a hacer la comparación con los árboles maderables que necesitan 15, 25 años para crecer y para poder ser... Y ese es México. Sí, porque los frutos de esos árboles, después de 25, 30 años, ustedes los van a recibir. Y a lo mejor ustedes van a recibir el gusto y satisfacción de dejárselos a sus hijos o a sus nietos. Pero este árbol va a dar frutos. Y esos frutos van a ser para ustedes. Entonces, no hay que cortar lo que está funcionando bien y les va a dar frutos hasta que tenga 30 años. Y dices tú, bueno, esto, Goebbels, sí, en la época de Hitler. Adolfo Hitler, era exactamente lo que les decía. Y la política era repite una mentira hasta que se haga verdad. Hasta que se haga verdad. Y se hacen verdad, ¿eh? Y la gente es incapaz de decir, espéreme, señor. Hoy una muchacha de Bloomberg, del noticiero Bloomberg, sí, le dice, señor presidente, el tema de Pemex, está gravísimo el tema. Ayer anunciaron esto y esto y esto y esto, y hay un problema muy grave, no sé qué. Estamos a punto de hacer bonos chatarra. ¿Qué va usted a hacer con eso? No, ya dije yo que el gobierno no va a permitir que Pemex... Muy bien, ¿qué va usted a hacer con eso? Ya le dije, señorita. A ver, pero ¿qué va usted a hacer? Díganos, explíquenos cuál es la intención de cuánto dinero le va a meter. Es que le vamos a quitar a Pemex el tema de los impuestos. Bueno, por eso le vamos a quitar el tema de los impuestos. ¿Y cuánto dinero le inyecta su gobierno a petróleos mexicanos para eso? Es usted muy buena periodista, le dice. ¿Por qué? ¿No? Sí, no es que no lo pude estar porque eso es lo que vamos a tratar mañana. ¿Adivinó? Adivinó usted, dice, porque mañana me lo iban a presentar hoy en la tarde, me lo van a presentar y mañana me comprometo con usted que mañana. Qué vergüenza. Y dices tú, oye, no puedes vivir improvisando todas las cosas en un país en el que Andrés Manuel piensa que esto puede funcionar como funcionaba con López Mateos. O como funciona. Pero vemos 1 millón de habitantes más que en esa época. No, y además la economía está interrelacionada con 1000 cosas fuera del país. Somos la 12ª, 13ª economía del mundo. Es muy complejo. Este país no es. Somos más de lo que nos sentimos, porque muchas veces nos sentimos República Bananera. Chiquititos. No nos damos cuenta de lo que somos. Nos sentimos miar de paloma. Exacto. Para los que tienen la fortuna de poder salir del país y viajar a Sudamérica, yo he tenido el gusto, tú también has tenido el gusto. No, yo he ido a Cuba. Cuando y no uno está idea. en Sudamérica, se da cuenta de lo que tenemos aquí. Porque estamos acostumbrados a ver Estados Unidos y ver los highways y el Disney y el Hollywood. Y el Hollywood. Eso es hacia allá. No, y pero los cuando pueblitos. a ver el resto del mundo, te das cuenta que no somos lo que a veces creemos. Somos un país importante, somos un país grande. Que genera mucho dinero. Cuando nos vienen a visitar colombianos, argentinos, venezolanos, ya no digamos venezolanos, brasileños y todo lo demás, te dicen, oye, pues es que es el hermano mayor. Entonces, y ese es el a veces nos sentimos muy chiquitos. Qué vergüenza. A mí la verdad me da vergüenza el tener tan poca información en las pláticas de la mañana, en las conferencias de prensa. Es nada más para ir a ver a quién le pegan y para establecer agenda. Pero no hay números. Tú eres economista, Gastón. Sí, se supone. Financiero. Tú eres economista y financiero. ¿Se puede manejar la economía y las finanzas a voluntad de un solo hombre? No. El mercado es el que manda. No hay, y creo que ya lo vivimos aquí. Cuando se manejaba la economía en Los Pinos por Díaz Ordaz, por Echeverría, por López Portillo, tuvimos las peores crisis de nuestra vida.
Las tuvimos en ese momento. El mercado es implacable y menos cuando estás en una economía mundial. Porque todavía en aquella época todavía nos podíamos dar el lujo de cerrar las fronteras. De la economía mixta. No vas a comprar Sony, vas a comprar qué televisiones había, ¿te acuerdas? Telefunken y Gradiente y todo. Gradiente, y aquí vamos a consumir 3 cosas nada más. Y vamos a comprar Volkswagen, Ford, Rambler y Chevrolet. Y Thomas Fanta. Y Dina. Y Thomas Fanta y la Chaparrita. Y Chaparrita. Y Soldado de Chocolate y ya. Boing. Y Bonafina. Pascual. Pascual. Hoy Lulú. Lulú, el Sidral, la sangría, sí. eran hechas acá. Pero bueno, ¿hoy qué pasa? Ya no Hoy puedes estamos, hacer la así. interrelación es muy grande y el mercado es implacable. Cuando el mercado no le interesa si te sientes bien, si tienes frío. No. El mercado se va moviendo y va buscando dónde el dinero genera más dinero. Porque además vivimos en una economía que está altamente monetizada, es decir, hay que hacer muchas ganancias y hay que hacerlas muy rápido. Hoy en día uno de los grandes problemas que hay en Estados Unidos son con estos capitalistas que llegan y compran parte con las empresas públicas. Llega un Jeff Bezos de Amazon que tiene todo el dinero del mundo. Pero todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Entonces te compra a una empresa mediana del sureste mexicano y entonces durante, no se quedan más de 8 meses contigo, pero llegan y te dicen, vas a subir los precios, yo tengo 51% de tus acciones, entonces ahora vas a hacer esto y el otro, quieras o no, te obligamos, tú obedeces. Elevas el valor de la empresa momentáneamente, aunque a sacrificio de tu mercado. Ellos vuelven a vender sus acciones, las acciones que compraron en 10 las venden en 11 y se van. Eso está porque están buscando rápido cómo hacer dinero. Y hay empresas que aprovechan esa ventaja y que no subsisten. El mercado es implacable. No le interesa si estás dejando a 2 niños sin comer. No, el mercado así es. ¿Sabías que Jeff Bezos fue adoptado por un cubano? No sabía. En Estados Unidos, sí. La mamá, sí. Jeff Bezos creció con un cubano. Bueno, pero en fin, el tema. Así decía mi abuelo: si quieres una buena vida, hijo, búscate otros padres. Así me decía mi abuelo. ¿Qué razón tenía? Te voy a contar lo que me decían a mí. Estaría yo, me voy a buscar otros padres, estaría yo. Y me decían a mí los tipos de migración en Estados Unidos cuando constantemente. Te decían no entre, ¿no? Llegaba yo no entre, y me jalaban 40 minutos en interrogatorio, 40 minutos en. Sí, de veras. Y el primero que me dice, un día cansado de eso, le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para yo brincar ese tema? Y me dice, cámbiese el apellido. Al siguiente viaje en Orlando, un tipo muy amable me dice, a ver, te paran cada vez que entras, ¿verdad? Sí, te voy a explicar por qué y yo te lo voy a resolver, si tienes tiempo para atenderme. Le dije, tú eres la autoridad, tú me dices. Sí, dime. En este país, yo me apego a las leyes de este país. Cuando entro, no, pero aquí sí. No, cuando entro a este país, yo sé que tengo que cumplir las leyes de este país. Cuando estoy en el mío, también tengo que cumplir las del mío. Mi nombre, López, es uno de los más comunes. Creo que González es el nombre más común. El segundo, Pérez, el tercero por allá. Todos los narcotraficantes de este país tienen un apellido López. José es el nombre más común. Yo soy José Francisco. Todo el mundo me dice Paco, pero yo soy José Francisco. Entonces mi pasaporte dice José Francisco López Vargas y en Estados Unidos yo soy José López. Para ellos dice soy narco. Sí, José López. Y me dice, tu problema está en que te llamas José y te apellidas López y el mayor número de narcotraficantes de tu país nacieron entre el 63, en los 60. O sea, en los 60. No hay manera. Empecé a desconfiar de ti. Sí, no hay manera de que no te paren. Me dice, la parte, cuando llegan a esta parte es cuando te dicen, solvéntalo, release, ¿no? Sí, suéltalo. Sí. Que naciste en Campeche, vives en Mérida y eres gente de comunicación que todo el mundo te conoce. Me dice, pero para que lleguemos a eso hay que bajar. Y lo que voy a hacer es subir esa información y todo el rollo. Bueno. Tienes foto con presidentes. Y digo, sí, digo, no hay ningún problema. Y es que ya no me paran. Aceptable la de la foto con el presidente. Pues mira, uno nunca sabe, ¿eh? Yo, muy buenas entrevistas con Carlos Salinas, una buena relación con Cedillo, una buena relación. Cedillo era un tipo inteligente. Ellos son inteligentes. Una buena relación con Calderón, bien. Una buena relación. ¿Qué te puedo decir? El trabajo me ha permitido. Nunca he platicado con un presidente. Pero digo, ese no es tema del programa. Pero a mí me gustaría algún día poder platicar con un presidente. Nunca he platicado con presidente más seductor ¿Qué pasó? Para platicar con el que he tenido. Portillo, supongo, ¿no? No. Porque López Portillo tenía siempre ese deje de engreído, ¿no? Carlos Salinas. No, nunca tuve
El gusto. en los balcones de Palacio, ahí en la nevería Colón, tomando un helado, Carlos Salinas, platicando con él. Sí, es que imagínate todo lo que tienen. Es No, que ha de ser no, apasionante no. sentarte 10 minutos, 20 minutos con un presidente. Felipe Calderón, Te platico, escucharlo hablar y cómo dice las cosas. No, eso es que, a ver, para ser presidente de este país, tonto no debes de ser. No. Sigo con la esperanza de que eso siga siendo cierto. Y creo que mi país, así como dicen en Estados Unidos, cualquiera puede llegar a ser presidente. Yo siempre he creído que cualquiera que es presidente en México es inteligente. Insisto, tengo el deseo de seguir creyéndolo. Dice un amigo, Tontos no son. Dice un amigo, a manera de halago, dice, es que muy pendejo no eres. Pobre, muchísimas gracias. Pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Oye, pero bueno, algún día... Qué gusto platicar. Para que nos cuentes cosas de los presidentes. Es que esa aura de misterio que hay atrás de la gente del poder. Nosotros que somos de a pie y somos morenos y compramos en el Oxxo, prietitos y andamos, a veces andamos a pie. A veces andamos a pie. El acercarte a estas personas de que han tenido tanto poder debe ser muy interesante escucharlos hablar. Te puedo contar anécdotas buenos o malos, pero platicar con ellos debe ser muy interesante. Yo sí. No sé. Pues invítame a platicarlas y te las cuento. Va. Está bueno. Que pase buenos días. Muchísimas gracias.